Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia. Espero que realmente se encuentren muy bien. Y bueno, ahora les presento el tema número 4 que titula el adjetivo en oraciones simples. En esta oportunidad vamos a trabajar con los adjetivos calificativos. Pónganse cómodos y vamos a dar inicio a este nuevo tema. ¿Qué es el adjetivo? Empecemos por definir lo que es un adjetivo. Es una clase de palabra que expresa alguna propiedad o característica del sustantivo al que acompaña, pues es su modificador directo y puede aparecer antepuesto, es decir, antes del sustantivo, con la finalidad de determinarlo, o también puede aparecer de manera pospuesta, es decir, después del sustantivo, para expresar atributos de este. Ok, el adjetivo siempre va a acompañar a un sustantivo o de alguna manera va a hacer referencia a un sustantivo. El adjetivo siempre va a estar presente al lado de un sustantivo para determinarlo o para expresar algún atributo de este sustantivo. ¿Listo? Dentro de las oraciones o dentro de la oración, el adjetivo siempre está para apoyar al sustantivo. Aquí les presento un ejemplo. Una mujer inteligente es más atractiva que una mujer superficial. Las palabras que están marcadas con color rojo son los adjetivos. Vuelvo a leer. Una mujer inteligente es más atractiva que una mujer superficial. Cuando leo yo una mujer inteligente, el sustantivo es mujer. El adjetivo inteligente está expresando un atributo del sustantivo mujer. Por otra parte, continúo y digo es más atractiva. La palabra atractiva aquí funciona como un adjetivo que sigue de alguna manera apoyando o reforzando al primer sustantivo, es decir, en este caso, mujer. Y luego continúa diciendo que una mujer superficial. La palabra superficial ya no está haciendo referencia al primer sustantivo que aparecía, sino a este segundo sustantivo que también es mujer. Es decir, hay dos sustantivos aquí con o dos sustantivos, en este caso mujer y mujer. La palabra superficial es un adjetivo que califica o que de alguna manera es un atributo del segundo sustantivo, en este caso mujer. ¿Ok? Entonces, los tres adjetivos en estos casos están apoyando a un sustantivo que de alguna manera aparece cerca o próximo. Clasificación semántica del adjetivo. Estos adjetivos expresan cualidades con diferentes matices, como por ejemplo estados, actitudes, posibilidades, procedencia o nacionalidad. Por ejemplo, el enorme regalo de cumpleaños fue robado. Aquí la palabra regalo es el sustantivo. Enorme es el adjetivo que está marcado con color rojo y que de alguna manera está calificando al sustantivo regalo. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, para que aparezca un adjetivo es necesaria la presencia de un sustantivo. En este caso, la palabra enorme está ligada a la palabra regalo, que es un sustantivo. ¿Ok? Y de alguna manera está expresando un estado, ¿no? En este caso. Aquí tenemos otro ejemplo. Juan siempre se baña con agua caliente. Agua es el sustantivo en esta oración y el adjetivo es la palabra caliente, que si ustedes pueden evidenciar está muy pegado al sustantivo agua, ¿no? Aparece pospuesto, ¿no? A este sustantivo y de alguna manera está marcando un estado ya del sustantivo agua. En estos dos casos hemos podido evidenciar que el adjetivo siempre está pegado a un sustantivo o de alguna manera siempre va a hacer referencia a un sustantivo. Continuemos con la clasificación semántica del adjetivo. Vamos a ver en esta clasificación a los adjetivos cualitativos,
adjetivos gentilicios, adjetivos comparativos, adjetivos superlativos, adjetivos aumentativos, adjetivos diminutivos y adjetivos despectivos. Vamos a ver esas 7 categorías de la clasificación semántica del adjetivo. Clasificación semántica del adjetivo. Número 1. Adjetivos cualitativos. A estos adjetivos también se los conoce como adjetivos calificativos de manera general. ¿Listo? Expresan siempre una cualidad positiva o negativa del sustantivo al que están haciendo referencia. Por ejemplo, bonito, malo, pequeño, inteligente, hermoso, cruel, rojo, tonto, interior, etc. Esos son los cualitativos que generalmente se los conoce directamente como calificativos. ¿Ok? Les presento ejemplos. Tu motocicleta deportiva es espectacular. Aquí la palabra motocicleta es el sustantivo. Deportiva y espectacular, que aparecen con rojo, son dos adjetivos que están haciendo referencia a la palabra motocicleta, al sustantivo motocicleta. Están acompañando al sustantivo motocicleta. ¿Listo? Son cualidades de esta motocicleta. No es cualquier motocicleta, sino una motocicleta deportiva. Es espectacular. Estas son cualidades del sustantivo en este caso. Siguiente ejemplo. El uniforme de la empresa es camisa blanca y pantalones azules. Aquí aparece el sustantivo camisa y el sustantivo pantalones. Para el sustantivo camisa aparece el adjetivo blanca y para el sustantivo pantalones aparece el adjetivo azules. En ambos casos están calificando, están brindando una cualidad de sus sustantivos a los cuales se están acompañando. Es así que funcionan los adjetivos cualitativos. Clasificación semántica del adjetivo. Número 2. Adjetivos gentilicios. Estos adjetivos denotan la procedencia geográfica de las personas o su nacionalidad. En castellano se escriben con minúscula. Por ejemplo, veniano, paceño, argentino, brasileño, americano, chino. Aquí les presento ejemplos. El nuevo estudiante es cubano. Aquí el sustantivo es la palabra estudiante y cubano es el adjetivo. Está indicando la procedencia de este sustantivo que es estudiante, ¿no? Cubano hace referencia a una procedencia geográfica. ¿Listo? Entonces la oración dice, el nuevo estudiante es cubano. Siguiente ejemplo. Los conquistadores españoles esclavizaron al nativo americano. Aquí el sustantivo conquistadores y el sustantivo nativo tienen sus respectivos adjetivos, ¿ya? Que marcan una procedencia geográfica. Conquistadores españoles, ¿sí? Que vienen de España, procedencia geográfica. Esclavizaron al nativo americano, que son oriundos de América, procedencia geográfica. ¿Listo? En esos casos se manejan o se conocen como gentilicios a estos tipos de adjetivos. Clasificación semántica del adjetivo. Número 3. Adjetivos comparativos. Expresan una cualidad comparando dos o más elementos, individuos o cosas. Estos adjetivos generalmente son mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior. Pueden presentarse como comparativos de igualdad, de inferioridad o de superioridad en algunos casos. Por ejemplo, el libro es mejor que la película. Aquí estamos haciendo una comparación de dos sustantivos a través de un adjetivo. El sustantivo libro y el sustantivo película están siendo comparados a través del adjetivo mejor. ¿Listo? Si se dan cuenta entonces, aquí aparece un adjetivo comparativo. ¿Listo? El libro es mejor que la película. Otro ejemplo, Luis es mayor que su hermana. Aquí otra vez aparecen dos sustantivos, el sustantivo Luis
y el sustantivo hermana, que están siendo comparados por un adjetivo comparativo, en este caso mayor. ¿Listo? En estos casos se usan y se manejan los adjetivos comparativos. Continuemos viendo los adjetivos comparativos. Recuerden que existen comparativos de igualdad. Para trabajar los comparativos de igualdad existen reglas, existen fórmulas. En este caso la fórmula es la palabra tan o tanto más un adjetivo más la palabra como. Aquí tienen un ejemplo. La película fue tan interesante como el libro. Otra vez, estamos comparando dos sustantivos, el sustantivo película y el sustantivo libro. Pero en este caso, el sustantivo película y el sustantivo libro están a un mismo nivel de comparación. Están a un mismo nivel. Entonces, el adjetivo aquí es la palabra interesante, es el adjetivo comparativo de igualdad. Las palabras que acompañan a este comparativo de igualdad son la palabra tan y la palabra como. Entonces, diremos, la película fue tan interesante como el libro. Es decir, ambos sustantivos están al mismo nivel, tanto película y libro están al mismo nivel, y esto lo podemos verificar al usar un comparativo de igualdad, en este caso interesante. También existen comparativos de inferioridad y la fórmula es la palabra menos más un adjetivo más la palabra que. Aquí les tengo un ejemplo. Los hombres son menos complicados que las mujeres. Otra vez, aquí aparecen dos sustantivos, el sustantivo hombres y el sustantivo mujeres. Están siendo comparados, en este caso, ambos sustantivos a través de un comparativo de inferioridad. En este caso el adjetivo es complicados, pero se arma la estructura añadiendo la palabra menos y la palabra que rodean al adjetivo complicados. ¿Listo? Entonces, los hombres son menos complicados que las mujeres, es decir, los hombres son inferiores en grado de ser personas complicadas en comparación a las mujeres. Ahí se ve el grado de inferioridad, ¿ok? Al manejar estos adjetivos de tipo comparativo de inferioridad. También existen adjetivos comparativos de superioridad y la fórmula es la palabra más el adjetivo más la palabra que. Por ejemplo, Juana es más responsable que los demás. Otra vez, aquí tiene que aparecer un comparativo de superioridad. Estoy comparando de alguna manera la responsabilidad de Juana con la responsabilidad de los demás. Entonces el adjetivo es responsable, pero las palabras que conforman el grado de superioridad es la palabra más la palabra que. Entonces, más responsable que los demás. Juana es más responsable que los demás. Por lo tanto, Juana es superior en grado de responsabilidad a los demás. En esas situaciones se manejan los adjetivos comparativos. Clasificación semántica del adjetivo. Número 4. Adjetivos superlativos. Expresan una cualidad que cierto individuo posee en mayor medida que otros. Por ejemplo, estos adjetivos superlativos son óptimo, pésimo, supremo, último, máximo, mínimo, ínfimo, y también aquellos adjetivos que llevan adheridos el sufijo ísimo, por ejemplo, bellísimo, o el sufijo érrimo, por ejemplo, paupérrimo. De igual forma, los que añaden los prefijos re, requete, extra, archi, super, ultra, hiper, etc. Por ejemplo, requete bien. En esos casos se habla de adjetivos superlativos. Por ejemplo, Julia tiene una ortografía pésima. Pésima es el adjetivo del sustantivo ortografía. ¿Ok? Entonces, ese es un superlativo. Después de la palabra, después del adjetivo pésimo, ¿ya? En sí no hay otro adjetivo u otra palabra que pueda hacer referencia al significado de la palabra pésimo. Pésimo es el último nivel, ¿listo?
cuando hablamos de superlativos estamos hablando del último nivel o del último grado de un adjetivo o de una palabra en sí. ¿Listo? Entonces, Julia tiene una ortografía pésima. Después de pésima no hay más palabras que se puedan usar para manifestar el significado de la palabra pésimo. ¿Listo? Una ortografía pésima y punto. Otro ejemplo. Los Villavicencio son una familia paupérrima. ¿Ok? Paupérrima quiere decir una familia pobre, o sea, súper pobre, muy, muy, muy pobre. Es el último nivel de pobre. ¿Ok? Después de paupérrimo o paupérrima, no hay otro nivel de pobre. Es decir, no hay otra palabra que se pueda usar para hacer referencia a este significado de pobre. ¿Listo? Entonces, familia es el sustantivo y paupérrima es el adjetivo. Familia súper, súper, súper pobre. ¿Ok? Eso significa paupérrima. Después de ese nivel no hay otro nivel. ¿Listo? Ayer comimos una riquísima patasca. Patasca es el sustantivo y riquísima es el adjetivo que de alguna manera califica al sustantivo patasca. ¿Listo? Riquísima es el nivel más elevado de la palabra rico. ¿Listo? Después de riquísima no hay otro nivel que se pueda hacer referencia en grado superlativo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de adjetivos superlativos estamos hablando de niveles. El superlativo siempre es el nivel superior, el último nivel al que puede llegar una palabra en referencia o en cuestión de lo que viene a ser intensidad de la palabra o significado de la palabra. Clasificación semántica del adjetivo. Número 5. Adjetivos aumentativos. Estos adjetivos exaltan o elevan una condición o característica y son muy utilizados en el lenguaje coloquial. Algunos sufijos aumentativos son ote, ota, on, ona, aso, asa, ango. Eso quiere decir que estos adjetivos siempre lo vamos a manejar cuando empleemos el lenguaje coloquial, cuando estamos conversando con personas o cuando escribimos empleando este tipo de lenguaje llamado coloquial. Es un lenguaje muy informal, pero que estamos acostumbrados a manejarlo, especialmente cuando conversamos o hablamos. Por ejemplo, ayer conocimos a un payaso chistosango, ¿no? Ese chistosango, si ustedes se pueden dar cuenta, se añade ahí el aumentativo, el sufijo aumentativo ango, ¿no? Chistosango es como que más chistoso de lo normal. Sin embargo, con decir chistoso ya estoy yo haciendo referencia a que el payaso es gracioso, pero con decir chistosango es como añadirle mayor intensidad, o sea, más chistoso, ¿no? De lo normal. Entonces a eso se refiere cuando usamos los adjetivos aumentativos. En el siguiente caso, el novio de Alicia es un hombre altote y fortachón, ¿no? Entonces, altote, con decir alto es suficiente, pero para intensificar a la palabra, al adjetivo, usamos altote. Igual, con decir fuerte es suficiente, un hombre alto y fuerte podría decir, pero no, los aumentativos aparecen para intensificar, ¿no?, al adjetivo. Entonces, altote y fortachón. En este caso, hombre es el sustantivo y las palabras altote, fortachón son los dos adjetivos que califican a la palabra hombre. Entonces recuerden que los aumentativos están para intensificar ciertas condiciones o características del sustantivo. Eso quiere decir que con decir la palabra o el adjetivo de manera normal, por ejemplo chistoso, alto, fuerte, ya estoy dándole un atributo, una cualidad al sustantivo que se está calificando. Pero los aumentativos van a servir para darle mayor intensidad a lo que se está expresando o a lo que se está diciendo en ese momento. Clasificación semántica del adjetivo. Número 6. Adjetivos diminutivos. Estos adjetivos disminuyen la característica o condición de un adjetivo. Algunos sufijos diminutivos son ito, ita, cito, cita, ico, ica, illa, illo, ingo. Estos adjetivos son lo opuesto a los adjetivos
aumentativos. Ahora les digo por qué. Ejemplo, en el cumpleaños sirvieron unas empanadas chiquitingas, ¿no? Ahí podemos ver el inga, ¿no? El uso del ingo, inga, ¿no? Chiquitingas. Con decir empanadas chiquitas o empanadas pequeñas, ya uno entiende que las empanadas fueron de cierto tamaño. Pero con decir chiquitingas es como intensificar, achicar más, ¿no? La condición del sustantivo. En este caso el sustantivo es empanadas y su adjetivo es chiquitingas, ¿ya? El doctor me recetó un jarabe amarguito y feíto. Otra vez, ¿no? Es como que el diminutivo se encarga de que la condición de ese sustantivo se achique más todavía, ¿no? Amarguito. Con decir amargo ya se entiende que el jarabe no tiene un sabor agradable, ¿no? Y feíto también. Pero amarguito y feito como que es hasta más atractivo el adjetivo en ese caso, ¿no? Entonces aquí el sustantivo es jarabe y sus adjetivos que lo califican son amarguito y feito. ¿Listo? Así funcionan los adjetivos diminutivos. Clasificación semántica del adjetivo. Número 7. Adjetivos despectivos. Indican una condición peyorativa respecto del adjetivo, aportando un juicio de valor. Algunos sufijos despectivos son ucho, ucha, huelo, huela, eja, ejo, uda, udo. Por ejemplo, Carlos es un hombre debilucho, ¿no? Apocando. Estos adjetivos despectivos lo que hacen es apocar, ¿no? al sustantivo, disminuir al sustantivo de alguna manera, ofender, ¿no? De alguna otra manera, si se quiere decir, como adjetivos despectivos. Aquí el sustantivo es hombre y debilucho, ¿no? Es como decir menos que débil todavía, ¿no? Entonces, debilucho es el adjetivo en su forma despectiva en este caso. Otro ejemplo. Me cansé de soportar a esa mujer confianzuda, ¿no? Confianzuda. Otra vez aparece aquí como un adjetivo despectivo del sustantivo mujer. ¿Listo? En estos casos trabajamos o usamos los adjetivos despectivos. Siempre con una forma, como una forma de apocar al sustantivo, ¿no? De disminuir al sustantivo. Eso es despectivo. ¿Listo? En esos casos se llaman adjetivos despectivos. Muy bien, no se olviden de la regla. Un adjetivo siempre va a acompañar o va a calificar o va a determinar a un sustantivo. Si no hay un sustantivo en la oración, imposible que pueda aparecer un adjetivo. Esa es una regla, ¿ok? Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención y que tengan excelentes días. Conmigo será hasta una próxima entrega.